Mi hija me dijo que íbamos a hacer una escapada de fin de semana, pero cuando llegamos me entregó a una residencia de ancianos sin avisar, sin discutir. Me quitó la libertad con una sonrisa. Solo hasta que arreglemos las cosas, mamá. Aquí estarás segura que no sabía que era copropietario en secreto del edificio en el que me encerró. Mi venganza. Usé esa propiedad para desahuciar a su suegra para siempre. Esta es la historia de cómo intentaron enterrarme en silencio. Y yo volví con las llaves en la mano. Antes de seguir, suscríbete a nuestro canal y dale al icono de la campana. ¿Perdonarías a tu hija? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias. La enfermera cogió mi bolso. Me llevaron en silla de ruedas por un largo pasillo con demasiado aire acondicionado y me aparcaron en una habitación beige con cortinas de flores y una cama que pitaba cuando me sentaba en ella. Había un calendario de actividades plastificado en la pared, yoga en la silla, bingo, noche de cine. Abrí mi maleta. Me habían quitado el perfume, también mis pastillas, el cargador del móvil, el libro de crucigramas. No estaba aquí por el fin de semana, estaba aquí para siempre. A la mañana siguiente, una enfermera me dijo que podía llamar a mi hija a las 3 p.m. después de su ventana de consulta. El teléfono no marcaba. Las comidas eran insípidas. El personal era amable, pero distraído. Tenía una silla, una ventana, un reloj que sonaba demasiado fuerte encima de la cama. Al tercer día, dejé de esperar junto al teléfono. Al quinto día, me di cuenta de que nadie iba a volver a por mí. El séptimo día, oí una voz familiar en el pasillo. No era mi hija, era su suegra. Janet, creo que es lo mejor para todos, le dijo Janet a un miembro del personal. Esa generación necesita una estructura. No se puede razonar con ellos. Me quedé helada y recordé. Janet siempre había querido el control de mi hija, de mi casa, de mí. Ahora lo tenía, o eso pensaba. Verás, pensaron que estaba acabado, viejo, a la deriva. Una mujer frágil, con la cabeza llena de recetas anticuadas y cuentos para dormir. Pero lo que no sabían, lo que nunca me preguntaron, era que aún tenía acciones silenciosas en un fondo inmobiliario. Un fondo que, justo el último trimestre, había adquirido una gran participación en la misma cadena de instalaciones en la que ahora me encontraba presa. ¿Y de qué no se daban cuenta? Esa colocación temporal me había metido en un edificio del que ahora era técnicamente copropietario. Me enviaron aquí para que me olvidaran, pero me habían dejado caer justo en medio de la sala de juntas. No llamé a Laura, llamé a mi abogado, Philip, de la vieja escuela. Todavía envía documentos por fax. Le expliqué la situación. Hizo una pausa. Marjorie, esto va a ser divertido, ¿verdad? Sí, dije, alisando la colcha de plástico. Y breve. Durante la semana siguiente, pequeñas cosas cambiaron. Un nuevo ramo en mi habitación, fresco, no de seda, fresas en lugar de peras, empapadas en el desayuno. Mi libro de crucigramas, mágicamente devuelto. El administrador comenzó a referirse a mí como Sir Sinclair, con un tono diferente, profesional, ligeramente inseguro. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían qué. Todavía no. Ella venía todos los domingos. Demasiado perfume, demasiado poca conciencia.
Se pavoneaba como si fuera la dueña del lugar, se sentaba en el jardín y bebía de un termo como si tuviera todas las respuestas. Nunca miraba en mi dirección. Eso cambiaría pronto. Me pusieron aquí pensando que ya no tenía poder, pero me pusieron en el único lugar donde todavía tenía influencia. Y la primera persona que voy a eliminar es Janet. Dicen que los muros tienen oídos. Lo que olvidan es que también los tienen las personas que intentan poner detrás de ellos. Yo no grité, no supliqué, no le pedí nada a mi hija. Empecé a escuchar, a observar y a coleccionar, porque mientras ellos pensaban que me estaba adaptando a la vida asistida, yo me estaba reencontrando con la propiedad. Meadowview Senior Living no era solo un edificio pintado de colores pastel con noches de bingo y sofás de vinilo. Era el activo trastorce B de un fondo inmobiliario llamado Sagefield Capital Ventures, un fideicomiso que había comprado en silencio hace más de 10 años, cuando mi difunto marido y yo redujimos el tamaño e invertí nuestros beneficios en generadores de ingresos de bajo ruido. En ese momento estaban construyendo centros comerciales y ahora se habían vuelto de lujo, hogares boutique de cuidados a largo plazo, complejos residenciales de lujo. Y sí, Meadowview. Yo no era solo un residente, era copropietario de la cadena que poseía el edificio. Le pregunté a la administradora, Claire, si podía usar el teléfono de la oficina. Por supuesto, señora Sinclair. ¿Va todo bien? Solo una llamada sobre mis asuntos, dije con una sonrisa. No se daba cuenta de lo literal que era. Marqué a Philip, mi abogado. ¿Saben quién figura en los papeles de propiedad? Pregunté. Se rió entre dientes. Ni idea. Y la convocatoria anual de la Junta es dentro de 2 semanas. Bien, dije, púntame en el calendario. En los días siguientes probé las aguas. Pedí crema real con mi café. Me la dieron. Pedí que me cambiaran la ropa de cama por el juego hipoalergénico que había traído. Hecho. Pedí no hacer yoga, que es un yoga en silla. Ni un parpadeo. No estaba desafiando las políticas. Solo les daba un codazo. Y ellos respondieron. No con resistencia, sino con respeto, porque alguien en algún lugar les había dicho que empezaran a vigilar a la mujer de la habitación 218. Las visitas dominicales de Janet nunca cambiaron. Venía con su sonrisa petulante, su taza de viaje, su voz que podía cortar hormigón, siempre cotilleando, siempre regodeándose. Realmente se ha instalado, ¿no? Le dijo a una enfermera esa semana. Pensábamos que habría más drama. La enfermera asintió, cortés. Ha estado muy tranquila. Bien, esa generación es propensa a las rabietas. Me senté cerca del sendero del jardín, recortando las hojas muertas de una begonia, lo bastante cerca para oír. No me saludó ni una sola vez. Aquel sería el último domingo que sorbería con suficiencia de su termo en mi banco. 2 semanas después, me llevaron en silla de ruedas a la sala de conferencias. Philip había organizado una conferencia telefónica con la junta de Sagefield Capital. Llevaba perlas, una americana azul marino, lápiz labial del tono exacto de la energía tranquila. Corrieron hacia abajo las actualizaciones de rendimiento de la propiedad. En cuanto a Meadowview, el director financiero dijo: la satisfacción de los residentes ha sido constante. La ocupación es del 91. Ningún incidente importante.
Luego quité el silenciador. Aquí Marjorie Sinclair. Habitación 208. Una pausa. Me gustaría proponer un cambio en las políticas de visitas de no residentes, específicamente en relación con la supervisión del comportamiento de los huéspedes habituales. El director financiero parpadeó. Señora Sinclair, ¿está usted en la lista de interesados? Compruebe el anexo en el anexo D, dije. Línea 12. Verá que mi participación no se ha movido en 10 años. Vi cómo se revolvían. Philip se quedó callado, sonriendo en silencio. Solicito una revisión inmediata de los huéspedes que alteran el comportamiento, en particular los que insultan al personal y a los residentes y utilizan las instalaciones como su club personal. 2 días después, le entregué a Claire un expediente. Dentro, testimonios de 2 enfermeras a las que Janet había dicho: algunas de estas personas no deben estar en lugares como este. Hay que apartarlas. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. No lo sabía. Ahora lo sabes, le dije. No estoy pidiendo un escándalo, pido una corrección. Ella asintió, y las cosas empezaron a moverse. Ese viernes, Janet recibió una carta formal de la recepción. No era dramática, solo un aviso. Lamentamos informarle de que, debido a problemas de comportamiento y a la reciente reestructuración de la propiedad, el acceso a las visitas ha sido modificado. Los huéspedes que no tengan estatus familiar con los residentes pueden ver limitada la frecuencia y el alcance de las visitas. Revisiones adicionales pendientes. Al día siguiente, irrumpió exigiendo respuestas. «¿Se trata de ella?», gritó. «Es peligrosa, ¿sabes? Es vieja». Me quedé en la puerta del salón. Observé cómo se deshacía. «Puede que sea vieja», dije, en voz baja pero clara, «pero no soy irrelevante». Se quedó paralizada. Fue la primera vez que se dio cuenta de lo que había hecho. Pensaron que podían enterrarme aquí, pero he empezado a abrirme camino a través del papeleo, la política y la presión. Y Janet está a punto de enterarse de que la única residente que intentó silenciar ahora firma sus privilegios de visita. Me querían obediente, callada, contenida, disminuida, pero me dieron acceso, me dieron contexto y, lo más importante, me dieron tiempo. Y yo estaba harto de perder el tiempo esperando permiso. Una vez que la Junta reconoció mi participación en la propiedad, las cosas comenzaron a cambiar más rápidamente. No en voz alta, no públicamente, pero sutilmente, sistemáticamente. Nueva ropa de cama, menús actualizados. El personal ha recibido formación para tratar a los residentes no como pacientes, sino como clientes. Cada pasillo tenía pintura fresca en una semana, y cada miembro del personal comenzó a mirarme un poco diferente, no con lástima, con conciencia. A través de Philip, presenté una revisión formal de la política de conducta de los huéspedes. Fue aprobada, en silencio. A partir de ahora, el centro podría restringir, suspender o prohibir la entrada de huéspedes basándose en los informes del personal y el malestar de los residentes, con una cláusula de vía rápida para la petición de los miembros del consejo. Estaba seco sobre el papel, pero tenía dientes, sobre todo para una visitante que se creía por encima de las normas. Vino ese domingo, como siempre. Bufanda de flores, perfume fuerte,
voz demasiado confiada resonando por el pasillo, excepto que esta vez Claire la recibió en la entrada con un portapapeles. Lo siento, señora Evans. Tenemos que pedirle que firme y acepte nuestro código de conducta actualizado para huéspedes. A Janet se le encendió la nariz. ¿Cómo dice? Ahora es estándar. Todos los visitantes no familiares deben revisar el acuerdo de conducta antes de entrar. Observé desde la distancia. Janet firmó, pero su pluma apuñaló la página como una daga. Ya estaba nerviosa. No había terminado. Unos días después, una de las enfermeras más jóvenes vino a mi habitación. Era tranquila, gentil, tenía ojos amables. Solo quería decir gracias. ¿Por qué, querida? Por los cambios, las nuevas políticas, la forma en que todos actúan ahora. ¿Es mejor? Luego bajó la voz. Pensé que debería saber que Janet le dijo algo a otro residente la semana pasada. Algo feo. Me dio un trozo de papel. Lo leí una vez. Luego lo leí de nuevo. Honestamente, estas personas apenas se son conscientes de lo que está pasando. No necesitan derechos. Necesitan habitaciones con cerradura. Asentí lentamente. Con eso basta. Claire recibió el expediente a la mañana siguiente. Dentro, 3 testimonios del personal. Un registro de quejas de visitas de otros residentes. Una nota de la recepcionista sobre Janet llamándola niñera glorificada. Una petición formal mía, como copropietaria, para revocar indefinidamente el derecho de visita de Janet. No era emocional, fue profesional. Eso es lo que lo hizo letal. Laura, mi hija, llamó esa tarde. Mamá, Janet acaba de llamarme histérica. Dijo que le prohibieron visitar la casa. No la casa, le dije, mi casa. Soy dueña de parte de ella. ¿De qué estás hablando? No preguntaste. Supusiste que no me quedaba nada. Se hizo el silencio. Mamá, esto está yendo demasiado lejos. No, dije suavemente, ponerme en un centro de atención sin previo aviso. Eso fue demasiado lejos. Intentaba protegerte. ¿De qué? ¿De la autonomía? Suspiró. No sabía que Janet estaba diciendo esas cosas. Ahora lo sabes. Otra pausa. ¿Y qué pasa después? Sonreí. Eso depende de su comportamiento. A la semana siguiente, Janet intentó entrar en el edificio sin registrarse. La pararon en la puerta. Vengo a visitar a mi familia, dijo con voz quebradiza. Lo siento, le dijo la recepcionista. Su acceso está restringido. ¿Restringido por quién? Doblé la esquina. Por alguien con autoridad para proteger a los residentes. Sus ojos se clavaron en los míos. Vieja vengativa. Cuidado, dije. Se quedó paralizada. Los de seguridad ya estaban vigilando. Se marchó. No miró atrás. Aquel domingo fue silencioso. El camino del jardín volvió a ser mío. Me senté junto a la fuente. Me puse la bufanda que mi marido me regaló una vez. Respiré. El hogar se sentía diferente, más tranquilo, más mía. Me trajeron aquí pensando que era el final de algo, pero solo era el principio. ¿Y Janet? Se ha ido, pero acabo de empezar a mover los muebles. Antes de ser un nombre en una historia clínica,
antes de que me llevaran en silla de ruedas a un pasillo beige y me ofrecieran el bingo como sustituto de la libertad. Yo era una mujer que construía cosas de la nada. Y no solo crié a una hija, crié un imperio, aunque nadie lo llamara así. No nací en la comodidad. Mi madre fregaba suelos de oficina por unos céntimos. Mi padre desapareció antes de que yo cumpliera 6 años. A los 14, trabajaba los fines de semana en una tintorería, archivando recibos y aprendiendo a planchar camisas sin quemar el algodón. A los 17 años, compaginaba mis estudios de bachillerato con la gestión de los libros de una pequeña tienda de ultramarinos. Me casé a los 21 con un hombre que creía en mí más de lo que yo jamás creí en mí misma. Tom, firme, amable, tranquilo, fue la primera persona que me llamó formidable. No porque gritara, sino porque era precisa. Una vez dijo: «No gritas para conseguir lo que quieres, Marge. Esperas a que los demás hayan dejado de hablar y entonces te adueñas del silencio». Cuando vendimos nuestra segunda casa, la que por fin habíamos terminado de pagar después de 30 años, cogimos los beneficios y nos sentamos a la mesa de la cocina. Hicimos una lista: $30,000 para el posgrado de Laura, $15,000 para actualizar el tejado y añadir una caseta de jardín, $100,000 para algo seguro. Pero el inteligente Tom tenía un primo que trabajaba en promoción inmobiliaria. Nos puso en contacto con un fondo llamado Sagefield Capital Ventures, tranquilo, conservador y que prometía un rendimiento pequeño pero constante de activos comerciales y de cuidados a largo plazo. Recuerdo que Tom me preguntó: «¿Crees que volveremos a necesitar este dinero?». Yo respondí: «Probablemente no, pero si lo necesitamos, asegurémonos de que sigue ahí». Ese fue el momento en que me convertí en algo más que una madre y una esposa. Me convertí en propietaria. Laura era brillante, carismática, el tipo de niña que atraía los elogios de todos los profesores. Yo cosía sus vestidos para los recitales de la escuela, preparé sus almuerzos, recorté cupones para su dormitorio de la universidad y me aseguré siempre de que supiera que su madre nunca le pediría nada a cambio. Ese pudo haber sido mi error, porque con el tiempo Laura aprendió a recibir sin pedir, aprendió a asumir que la comodidad era una garantía, que todo lo que se ponía en sus manos venía preenvuelto con amor. Incluso cuando yo decía que no, ella esperaba un sí. Cuando Tom pasó, todo se ralentizó. La casa se quedó en silencio. Las luces del porche permanecieron apagadas durante semanas. Laura nos apoyaba. Llamaba cada pocos días. Visitaba una vez al mes. Se ocupó de los preparativos del funeral con eficiencia clínica. Pero algo en ella cambió. Empezó a tratarme como un rompecabezas que había que manejar, no como una persona a la que había que escuchar. «Usted debe reducir el tamaño. Deberías conseguir ayuda en la casa. Deberías mudarte más cerca de mí». No era preocupación, era control, y cuando me resistía, ella lo llamaba terquedad. Un año después del funeral de Tom, Laura llevó a Janet a almorzar. Ese fue el comienzo de la nueva dinámica. Janet era aguda, segura y rápida para criticar. Sugirió que yo estaba sobrecargada, que esta etapa de la vida requiere estructura, que no es justo pedirle a Laura que se preocupe constantemente. Yo no le pedí nada.
pero ellos decidieron por mí. Planearon cosas sin decírmelo. Hablaron de opciones por si me caía. Organizaron reuniones con representantes de cuidado de ancianos a mis espaldas. La traición no ocurrió en un solo momento. Fue lenta, sonriente, estrategizada, hasta que un día Laura me pidió que hiciera la maleta para una visita de fin de semana. Y obedecí. Ahora me siento bajo un enrejado de vides de clemátide en el jardín de Meadowview. El sol me da en las rodillas. Mi té está caliente. Mi dignidad está intacta. Y mi hija no llama. No desde que se llevaron a Janet, pero ya no espero a que suene el teléfono. Querían la versión tranquila de mí, la flexible, la versión que entregaba bienes y asentía suavemente cuando le decían que era demasiado. Pero lo que obtuvieron fue una mujer que leía contratos por diversión, que aún recuerda la multa fiscal por la liquidación anticipada de una participación inmobiliaria de 2007, que construyó una vida en silencio y ahora controla el edificio a su alrededor. Tom solía decir, no necesitas gritar cuando eres el dueño de la habitación, y ahora soy dueño del edificio. No quería venganza, no al principio. Quería respuestas, quería respeto, quería el tipo de dignidad que no viene en un pastillero ni bajo una manta de lana con el monograma de una empresa. Pero ahora que tenía respuestas, ahora que tenía poder, descubrí que no necesitaba exigir nada. Simplemente tenía que actuar. Y todo encajaría. 2 semanas después del último intento de Janet de visitar las instalaciones, Sagefield Capital publicó su informe trimestral. Lo normal, tasas de ocupación, rendimientos, proyecciones de crecimiento. Pero en anuncios de gobierno apareció una nueva viñeta. La Junta da la bienvenida al papel elevado de Marjorie Sinclair, inversor silencioso de clase B desde 2012, ahora designado como enlace asesor de residentes, con supervisión directa sobre las prioridades operativas en Meadowview y 2 propiedades hermanas. Un título pequeño, pero un mensaje muy fuerte, especialmente para la familia que había intentado almacenarme en silencio. Ella nunca llamó al respecto, pero sé que lo leyó, porque Craig, sí, incluso Craig, me envió un correo electrónico 3 días después. Marjorie, sé que las cosas han sido complicadas, pero solo quería decirte que admiro lo que has hecho. No merecías lo que pasó. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. También incluyó algo más, una copia de una carta que Laura había enviado a la Junta de la Asociación de Propietarios de su vecindario, en la que intentaba dar vueltas a las falsas acusaciones de acoso por la expulsión de Janet de Meadowview. Era desesperada y rechazada. Al parecer, ni siquiera a las juntas de JAE les gustan los movimientos de poder que implican silenciar a mujeres mayores por deporte. Pedí que Claire fuera promovida. El actual administrador pasó a desempeñar un papel menos práctico. Claire era eficiente, cálida y respetada. Bajo su liderazgo, los horarios de las actividades pasaron a ser opcionales, no obligatorios. Se permitió a los residentes más libertad en la personalización de las habitaciones. Las políticas de vistas se reescribieron teniendo en cuenta la dignidad de los residentes. Y quizás lo más satisfactorio, el nombre de Janet
se incluyó en una lista permanente de visitas restringidas, con una cláusula que exigía el voto unánime de la Junta para volver a incluirla, lo que nunca ocurriría. Se corrió la voz por los pasillos, no rápidamente, no en titulares, sino en silenciosos agradecimientos. ¿Has oído hablar de la señora Anne Sinclair? Ella es la que les hizo cambiar el horario de comidas. Ella es dueña de una parte de este lugar, ya sabes. La gente empezó a pedir consejo. El personal revisaba con más atención. Ya no era solo una residente. Yo era una presencia, y la presencia es más poderosa que la juventud, porque no necesita probarse a sí misma. Ella vino una tarde, sin avisar. Llevaba zapatos planos en lugar de tacones, sin maquillaje, el pelo recogido. Sus ojos parecían más pesados, sus pasos menos seguros. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí con la cabeza. En el jardín. Nos sentamos en silencio durante un rato, rodeados de caléndulas y romero. No sabía que Janet había presionado para esto, dijo en voz baja. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensabas que estabas haciendo lo más fácil, le dije. Bajó la mirada. Estaba abrumada. Estaba sola. Tenía miedo de que pasara algo. Pasó algo. Parpadeó. Me quitaste mi libertad, mis opciones. Tomaste una decisión sobre mí sin hablar conmigo. Lo sé. Ella no se defendió de nuevo. Eso era nuevo. Me gustaría hacer las cosas bien, dijo. Tal vez podríamos volver a... No, dije que, suave pero firmemente. Pero he hecho mi hogar aquí ahora, a mi manera. Tragó saliva. ¿Puedo al menos visitarte? La miré. La chica para la que una vez había cosido vestidos. La mujer que olvidó la voz de su madre cuando Janet llenó la habitación. Puedes presentar una solicitud de visita, le dije. Era medio en broma, pero solo a medias, y ella se rió, no cruelmente, solo honestamente. Pensaron que ponerme aquí era el final de la historia, pero no lo era. Fue el comienzo de una corrección, de un reequilibrio, de un recordatorio. Nunca subestimes a la mujer que criaste, especialmente si todavía tiene la escritura. Lo gracioso de ser subestimado es que te da la ventaja de la sorpresa. Creyeron que me dejaban de lado, que me doblaban como una manta y me guardaban en un lugar tranquilo, pero todo lo que hicieron fue darme las llaves del armario de la ropa blanca. Y ahora soy yo quien decide quién se mantiene caliente. Philip llamó la semana pasada. Es oficial, dijo. Sagefield aprobó tu oferta de expansión. Usando los dividendos que había reinvertido silenciosamente durante años, aumenté mi participación en la cadena. No solo Meadowview ahora, pero 2 lugares, hermana, y privilegios de voto en las decisiones de desarrollo de la propiedad. He pasado de olvidado a miembro fundador del consejo, le dije. Se rió entre dientes. Nunca verán otro carrito de té sin tu aprobación. Bien, no solo usé el poder para ayudarme a mí mismo. Reescribí la política de invitados por completo. Los residentes ahora tienen derecho a negar visitas específicas, sin necesidad de justificación. Cualquier cambio en los planes de atención requiere el consentimiento escrito y verbal del residente, no solo de la familia. La familia no puede anular las preferencias de un residente a menos que esté legalmente incapacitado, e incluso entonces debe estar presente una segunda persona. También puse en marcha el Fondo Sinclair, una microbeca
dentro de la cadena que cubre la representación legal de cualquier residente que se sienta coaccionado o engañado por sus familiares en relación con el internamiento, porque esto ocurre más de lo que nadie quiere admitir. Y nadie más debería tener que comprar el edificio para reclamar su voz. Meadowview se siente diferente ahora. No solo la decoración, no solo las mejoras del jardín o las nuevas entregas de libros, sino la energía. Hay risas donde antes había silencio. Hay opciones donde antes había horarios. Hay presencia. No solo cuerpos, sino vidas vividas con intención. Y de vez en cuando, alguno de los residentes se inclina hacia mí y me susurra: gracias. No saben exactamente lo que he hecho, pero sienten el cambio. Laura nos visita una vez al mes, ahora trae té. Del bueno. No me dice lo que debería estar haciendo. Me pregunta: ¿no me hace sentir culpable? Ella escucha. No hablamos de Janet. Esa herida está sellada con la distancia. Pero hablamos del jardín, sobre mi nuevo papel, sobre lo extraño que es volver a ser poderoso después de que todo el mundo piense que tu historia ha terminado. No estamos curados, pero somos honestos, y eso es suficiente. Mi suite ahora da al jardín este, una unidad de esquina. La luz del sol se derrama por el suelo cada mañana como un recordatorio silencioso. Todavía estás aquí. Todos los martes llegan lirios frescos, un pedido permanente que Claire cumple sin falta. Mis crucigramas están apilados junto a la ventana. Junto a ellos, una foto enmarcada de Tom, el hombre que creyó en mí mucho antes que yo. Debajo de la foto hay una placa que dice: no necesitas gritar cuando eres el dueño del edificio. Pensaron que me estaban encerrando. Lo que realmente hicieron fue ponerme al mando. Y Janet ya no está. Y Laura está aprendiendo. Y yo nunca he sido más libre. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus historias en los comentarios. Gracias.